El movimiento de independencia. El movimiento de independencia de México tuvo su origen en una combinación de factores internos y externos. Entre los factores internos se encontraba la desigualdad social entre españoles peninsulares, criollos, indígenas y mestizos, los altos impuestos y la falta de participación política de los criollos. Entre los factores externos destacaron las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la invasión napoleónica a España en 1808, que debilitó el poder de la monarquía española. El inicio formal del movimiento ocurrió el 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el llamado conocido como el Grito de Dolores, exhortando al pueblo a levantarse contra el mal gobierno. En esta primera etapa, 1810-1811, los insurgentes lograron importantes avances militares. Sin embargo, la falta de organización provocó su derrota. Hidalgo fue capturado y fusilado en 1811. Tras la muerte de Hidalgo, el liderazgo pasó a José María Morelos y Pavón, quien dio mayor estructura al movimiento. Durante 1811-1815 se celebró el Congreso de Chilpancingo y se proclamó el documento Sentimientos de la Nación, donde se establecía la soberanía del pueblo. En 1814 se promulgó la Constitución de Apatzingán, uno de los primeros intentos constitucionales del país. Morelos fue capturado y fusilado en 1815, lo que debilitó considerablemente el movimiento. Entre 1815 y 1820, la lucha continuó de manera dispersa, destacando la resistencia de Vicente Guerrero, y finalmente la independencia se consumó gracias a la alianza entre insurgentes y antiguos realistas mediante el Plan de Iguala, 1821, que proponía religión católica, independencia y unión. La independencia se consolidó el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. El primer imperio mexicano, 1821-1823. Tras la consumación de la independencia, México enfrentó el desafío de definir su forma de gobierno. Se optó inicialmente por una monarquía constitucional, dando origen al primer imperio mexicano. En 1822, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador. El imperio enfrentó graves problemas: una economía devastada por la guerra, falta de experiencia administrativa y conflictos entre el emperador y el Congreso. Además, gran parte de la población rechazaba la monarquía. Estas tensiones culminaron en el Plan de Casamata, que exigía el establecimiento de una república en 1823. Como consecuencia, Iturbide abdicó en 1823 y se exilió, marcando el fin del primer imperio. Este fracaso evidenció la dificultad de consolidar un gobierno estable en el México independiente. Primera República Federal. En 1824, México adoptó oficialmente un sistema republicano federal con la promulgación de la Constitución de 1824. Esta establecía la división de poderes y la soberanía de los estados. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, cuyo gobierno logró cierta estabilidad política. Sin embargo, el país enfrentó una profunda crisis económica, escasa recaudación fiscal y constantes disputas políticas. Surgieron dos grupos ideológicos principales: federalistas, que defendían la autonomía de los estados, y centralistas, que buscaban un poder central fuerte. República centralista y conflictos territoriales. En 1835, los centralistas tomaron el control del gobierno e instauraron la República Centralista mediante las 7 leyes, que eliminaron el federalismo y transformaron los estados en departamentos subordinados al gobierno central. Esta medida provocó rebeliones en distintas regiones, siendo la más significativa la independencia de Texas, en 1836. La pérdida de Texas debilitó aún más la posición de México frente a Estados Unidos. Durante este periodo, Antonio López de Santa Anna se convirtió en una figura dominante de la política nacional, ocupando la presidencia en varias ocasiones, aunque sin lograr estabilidad duradera. Guerra México-Estados Unidos. La Guerra México-Estados Unidos fue consecuencia directa de la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845. El conflicto inició formalmente en 1846.
Las fuerzas estadounidenses invadieron territorio mexicano y ocuparon la Ciudad de México en 1847. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, mediante el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Esta derrota tuvo consecuencias devastadoras para el país, agravando la crisis económica y provocando un profundo sentimiento de descontento social, reforma liberal y guerra de reforma. Tras la guerra, Santa Anna regresó al poder en 1853, gobernando de forma dictatorial y vendiendo el territorio de la Mesilla. Su gobierno provocó el Plan de Ayutla en 1854, que logró su caída en 1855. Los liberales impulsaron profundas reformas, conocidas como las leyes de reforma, cuyo objetivo era separar la Iglesia del Estado y modernizar el país. Estas reformas quedaron plasmadas en la Constitución de 1857. La promulgación de esta Constitución provocó la Guerra de Reforma, 1858-1861, un conflicto civil entre liberales y conservadores. El conflicto terminó con el triunfo liberal en 1861, cuando Benito Juárez asumió la presidencia de manera definitiva. 1861. Juárez y las leyes de reforma. En 1861, Benito Juárez asume la presidencia después de la Guerra de Reforma. Su gobierno consolida las leyes de reforma que separan la Iglesia del Estado, quitan privilegios al clero y al ejército y establecen un Estado laico. México estaba en crisis económica y Juárez suspende el pago de la deuda externa. 1862 a 1867. Intervención francesa y Segundo Imperio. Francia invade México porque no aceptó la suspensión de pagos. 5 de mayo de 1862. México gana la batalla de Puebla contra los franceses. En 1864, Francia impone como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Juárez resiste desde el norte del país. En 1867 los republicanos triunfan y Maximiliano es fusilado. Se restaura la República. 1867 a 1876. República restaurada. Juárez vuelve al poder y luego gobierna Sebastián Lerdo de Tejada. Se impulsan educación laica, ferrocarriles, modernización del país, pero había descontento por la reelección presidencial. 1876. Llegada de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se levanta con el plan de Tuxtepec, prometiendo no reelección, llega al poder y empieza el porfiriato. 1876 a 1911, el porfiriato. Durante este periodo hubo orden y progreso económico, se construyeron ferrocarriles, creció la industria y la inversión extranjera, pero también pobreza y explotación de campesinos y obreros, falta de democracia, represión política. Díaz se religió muchas veces, el progreso benefició solo unos pocos. 1910 a 1911, inicio de la revolución. En 1910, Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, llamando a levantarse contra Díaz. La revolución inicia el 20 de noviembre de 1910. En 1911, Porfirio Díaz renuncia y se exilia. 1911 a 1912, gobierno de Madero. Madero se convierte en presidente. Intentó traer democracia, pero no cumplió contra las demandas sociales. No tuvo oposición de antiguos porfiristas y revolucionarios. En 1912 el país seguía inestable, lo que llevaría a nuevos conflictos. Bueno, siguiendo, en 1912, durante el gobierno de Francisco I. Madero, surgieron rebeliones como la de Pascual Orozco, lo que debilitó al régimen. Esta inestabilidad culminó hasta un año después, en 1913, con la Decena Trágica, un golpe de Estado que terminó con el asesinato de Francisco I. Madero y el ascenso de Victoriano Huerta. El régimen de Huerta fue combatido por el ejército constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, quien logró derrotarlo. Tras varios enfrentamientos entre los distintos grupos revolucionarios, en 1913 se promulga la Constitución, que establece derechos sociales, laborales y agrarios fundamentales para el país. El 23 de abril de 1920, en Sonora, se proclama el Plan de Agua Prieta, que fue un manifiesto revolucionario impulsado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, para desconocer al
presidente Venustiano Carranza, derrocar su gobierno y consolidar una nueva etapa política en México, así marcando el fin de la Revolución Mexicana al abrir paso al grupo sonorense en la presidencia de Obregón tras elecciones. A pesar de los esfuerzos por estabilizar el país, entre 1926 y 1929 estalló la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un brutal conflicto armado en México entre el gobierno anticlerial de Plutarco Elías Calles y campesinos católicos que se levantaron en armas contra la aplicación de leyes que limitaban severamente la libertad de culto, incluyendo la suspensión de servicios religiosos y la restricción de la Iglesia. Los rebeldes llamados Cristerios tenían como lema «Viva Cristo Rey». Tras una sangrienta guerra que dejó a 250,000 muertos, se llegó a un acuerdo hasta 1929, en donde la Iglesia aceptó la supremacía del Estado a cambio de una menor aplicación de las leyes. La Guerra Cristera fue un claro reflejo del conflicto entre el Estado y la Iglesia. Para evitar nuevas luchas por el poder, en 1929 se creó el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI. El periodo más destacado fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 hasta 1940, durante el cual se realizó el reparto agrario y la expropiación petrolera en 1938. Esto fortaleció la soberanía nacional. Posteriormente, con Manuel Ávila Camacho, México participó en la Segunda Guerra Mundial, impulsando la industrialización. Luego, en 1946, se funda el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, así dando inicio a una etapa de crecimiento económico. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1953, se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Finalmente, con Adolfo López Mateos, en 1958 hasta 1964, se nacionalizó la industria eléctrica. Se creó el ISSSTE y se ampliaron los servicios sociales, cerrando un periodo de estabilidad y desarrollo en México.